buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa, segunda dosis, en este domingo frío en Uruguay, en estas heladas que estamos pasando. Bueno, qué lindo poder encontrarnos en el fin de la semana para comenzar otra. Como sabrán, bueno, Leandro ya la semana que viene va a estar con ustedes. Este es mi último programa aquí cubriendo esta edición de segunda dosis. Les invitamos a que ya vayan poniendo like, que activen la campanita en el canal de YouTube, que se suscriban al canal de Caras y Caretas, que puedan suscribirse también a la revista en sus diferentes opciones, que hay distintos packs económicos, algunos un poquito más caros, pero que incluyen la revista impresa, entre otros beneficios. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, tenemos un programón. Vamos a estar hablando con el politólogo Gabriel de la Coste, porque bueno, como han visto, la calle Pou está, digamos, tirando un anticipo de su regreso. Estuvo apareciendo tanto en el CED, este grupo de estudios, este think tank, donde, bueno, él ya había avisado que iba a estar ahí luego de retirarse como presidente. También se anuncia que en el aniversario del Partido Nacional en agosto el orador será él, en el medio de un momento donde las encuestas dan desaprobaciones altas al gobierno, pero también a la oposición. Todo esto lo vamos a estar analizando con Gabriel de la Coste. Por otro lado, vamos a estar hablando con la filósofa uruguaya Anabel Teles, quien tiene su desarrollo académico a través del pensamiento de Spinoza y desarrolla el concepto del porvenir. Con ella vamos a estar hablando sobre, bueno, también en este momento donde el futuro parece cada vez más probablemente distópico o hay una sensación de angustia y desesperanza, bueno, ¿cómo podemos pensar el futuro en clave de porvenir y de otras emociones y sensaciones? Así que vamos a la intro y ya vamos a comenzar con Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos a Legítima Defensa, segunda dosis, y ya voy a saludar a nuestro querido politólogo Gabriel de la Coste. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Julieta? Gracias por la invitación. Un gusto siempre hablar contigo, Gabriel. Así que, bueno, lo que yo planteaba en la intro del programa era que queríamos conversar con vos sobre este momento donde la calle Pou empieza a mostrarse, digamos, que no es un momento cualquiera, sino que es el momento donde todo indica que la población no está aprobando ni al gobierno ni a la oposición. ¿Cómo ves vos digamos, esta cuestión de reaparecer en este momento? ¿Qué significa? ¿Qué podemos empezar a analizar? Bueno, que apareciera era inevitable, porque él es el líder del Partido Nacional, que es el principal partido de oposición. Se fue de la estrategia. Decidió no ir al Senado, que era lo que muchos suponíamos. A mí me sorprendió que no lo hiciera. Y como que jugó este juego más parecido al de Vázquez entre el primer y el segundo gobierno del Frente, que es el expresidente más bien callado, más bien retraído, que hace intervenciones buscando el golpe de efecto de su peso político, ¿no? Y el lugar donde hacerlo fue el CED, que es un think tank afiliado a la Red Atlas, es como está ahí como en el núcleo duro del neoliberalismo intelectual uruguayo. Este tipo de think tanks tienen un poco esa función, o sea, un think tank de algún modo es un lugar donde un político puede alojarse cuando no está teniendo un cargo político. Entonces lo usa para formar gente, para formar equipos, para hacer agenda, para hacer intervenciones públicas, para pensar documentos que les sirvan para próximos desembarcos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es algo que iba a suceder y que en eso no le veo nada raro. Ni siquiera creo que hay que medirlo demasiado en términos de coyunturas, o sea, no tanto en los tiempos de coyuntura, sino en los tiempos de los 5 años de periodo que uno supone que el último par de años él va a enfilar hacia una candidatura. Entonces, bueno, en algún momento tiene que hacer sonar el primer clarín, avisar que existe, dirigir la atención un poco hacia él y contar qué está pensando, ¿no?
En ese sentido, Gabriel, también pienso que, bueno, que colocarse en ese lugar del think tank, también como de hecho, hablábamos, digamos, ayer, antes de realizar esta entrevista, que él dio una clase, por ejemplo, de gestión de políticas públicas hace un par de días en el SED, y empieza a tener como un rol como de contar la eficiencia de su gestión en el Estado, cuando en realidad fue una gestión que, digamos, mediante el voto podemos decir que fracasó. Entonces, ¿cómo podemos pensar actualmente en el rol de Lacalle Pou como el presidente que fue? ¿No? O sea, ¿cómo debería posicionarse, por ejemplo, la izquierda en esta construcción de recordar lo que ha sido Lacalle Pou cuando él está haciendo toda una transacción de otra imagen que quiere darle a la sociedad? ¿No? ¿Me explico? Es muy interesante eso. Y yo creo que yendo un poquito hacia atrás en el tiempo, yo creo que una reflexión que me sale es decir algo así como que la sacó muy barata Lacalle Pou. O sea, uno podría decir, pensando contrafácticamente, no, en realidad la pagó carísima porque me acuerdo que en aquel momento los politólogos que estudian estas cosas hacían la cuenta de los modelos que predicen las elecciones y les daban, por números económicos, de inflación, de popularidad del presidente, que los blancos deberían haber reelegido. Y perdieron por poco. Entonces, bueno, me parece que estamos en el escenario que viene de ahí, ¿no? Estamos en un escenario en el cual los blancos se fueron con una aceptación no tan terrible, pero habiendo perdido por culpa de la corrupción, por culpa de su corrupción, y que entonces en un punto no están totalmente deslegitimados, no se fueron del gobierno como Jorge Valle, con la gente sabiendo que no iban a volver nunca más. Y bueno, y en ese sentido digo que la sacó barata porque aparece Lacalle Pou y no estamos todos hablando de esa parte del legado de Lacalle Pou a la que te referías, de la corrupción y después de todo un montón de transformaciones que desde la izquierda nos parecen negativas, pero cuando uno analiza, no tiene que analizar solamente pensando en lo que le parece a uno, sino lo que le parece a la población. Y bueno, como la población es mucha gente que es toda diferente, es verdad que a una mayoría le pareció que tenía que cambiar la orientación del gobierno, pero la minoría que estaba con Lacalle Pou no era tan chica. Y eso también nos habla de la realidad política latinoamericana de los últimos años, donde viste que las elecciones se están definiendo por unos puñaditos de votos y que entonces tampoco hay que hacerse la ilusión de que cuando uno gana, eso quiere decir que conquistó una hegemonía o que el otro va a desaparecer. El otro va a seguir estando ahí y Lacalle Pou va a ser un protagonista de la política uruguaya dentro de lo previsible por décadas, ¿no? En ese sentido, Gabriel, también pensaba en esto de separarse de su propia bancada, separarse de la oposición, o sea, la actual coalición republicana. Digo, separarse en términos donde, bueno, realmente él se retrotrajo a hacer lo que hace, pero no de manera pública, digamos, y tiene estas apariciones y parece que bueno, que está tirando esta punta de que, bueno, él está ahí y que va a continuar, pero en ese sentido deja el desgaste para su bancada y para su partido, y a su vez pienso, ¿eso no es una estrategia también de ponerse como un outsider un poco? Como de ponerse como un representante que viene de un think tank, que está como en esta sintonía. Me parece que hay una estrategia, incluso ya no se habla de Lacalle Pou. O sea, hasta las elecciones estábamos todos los días hablando de los casos de corrupción, de los casos que estaban implicados directamente con el presidente, y todo eso se cayó, ya no existe más. Parece que fue en los 90, ¿no? Y fue hace 3 años. En ese sentido, ¿te parece que hay algo de eso? De posicionarse como un outsider en medio de este descontento y de separarse incluso de su propio conjunto de partidos de derecha? Sí, o sea, no te preocupes que ya se va a volver a hablar de Lacalle Pou. A ver, es interesante lo que decís porque, a ver, por un lado uno lo que podría decir es que Lacalle como expresidente y como persona que aspira a volver a hacerlo, probablemente, está por arriba de ciertas cosas. Lacalle no tiene por qué embarrarse con todas las cosas que pasan todos los días. Hay gente que su trabajo es ese
Y para mí sería raro ver que Lacalle se ponga ahí, porque no es su estilo. Capaz que el estilo de Mujica sí era estar con todos los temas del momento. De Lacalle no tanto, para nombrar a otros expresidentes, ¿no? Y además es lo que vos decís, de algún modo le conviene porque yo creo que él lo que necesita es no tanto que no se hable de él, sino cambiar cómo se habla, ¿no? En vez de hablar de eso, de los casos de corrupción o de un montón de conflictos políticos que hubo en su mandato, bueno, que aparezca con ese lustre del presidente, del presidenciable, de alguien que elige sus palabras, que aparece cuando quiere aparecer. Me parece que es un poco ese el juego, por eso a mí me hace acordar a Tabaré Vázquez. Dicho eso, es interesante lo que decís del outsider, porque al final, a ver, cuando vos decías hoy que a las encuestas le dan mal al gobierno, pero también a la oposición. Bueno, lo primero que habría para decir sobre eso es que eso no debería ser consuelo para el gobierno. Es decir, la oposición también es impopular o incluso es más, no quiere decir nada bueno para el gobierno. No es que estamos ganando por menos, digámoslo así. Porque en realidad todo ese espacio que se abre, que no aprueba al gobierno ni a la oposición, es un espacio que queda vacante y que quién sabe quién lo puede tomar. Yo creo que es razonable pensar que la próxima elección uruguaya va a ser la elección rara del Uruguay, en la que van a aparecer fenómenos que no nos esperábamos. El futuro dirá. Pero sobre Lacalle Pou, me imagino que una cosa que podría estar pensando él en este momento es, bueno, si él quiere aparecer como la repetición de su último gobierno y como una recreación de una coalición de centroderecha, republicana, etc., o si quiere aparecer desde la extrema derecha, surfando una tendencia sudamericana con un personaje más populista, más desbocado. Obviamente, el Partido Nacional en su historia tiene recursos con los que hacer eso, recursos históricos. Quizás él tenga los recursos de personalidad para hacerlo, lo veremos. Pero es posible que la pregunta que se esté haciendo, que podría estarse haciendo la derecha en este momento, es: ¿yo ahora tengo que ir a las próximas elecciones siendo una centro derecha o tengo que ir a las próximas elecciones rompiendo todo, motosierra en mano, a ver si capto ese electorado desconforme flotante que está empezando a moverse hacia la antipolítica? Es una posibilidad. Es muy interesante eso, Gabriel, e incluso me quedo pensando, es más, quiero ver cómo puedo reformularte esta pregunta que quiero hacerte, que es muy, digamos, de lo que uno siente, ¿no? Más que un razonamiento, pero pienso, ¿no? Algo que nosotros ya venimos anticipando, o sea, algo que la ciudadanía, la opinión pública, las personas que analizan la política, es como que está la certeza de que Lacalle Pou va a estar en 2029, está la certeza de que la elección futura va a ser una elección rara, y está la certeza que las condiciones dadas en el presente son de incertidumbre en tanto el rumbo ideológico que se va a llevar adelante. En ese sentido, también quiero colocar otro elemento, porque cuando analizamos la disconformidad de un lado y del otro, es decir, oposición-gobierno, hay como muchos submundos y representaciones que la verdad que es muy complejo, porque por un lado decís, el votante de izquierda que está disconforme con el gobierno, está disconforme porque no lleva cambios estructurales o que no representan el fervor del sentir de la izquierda. Pero por otro lado, el gobierno propone una propuesta que bueno, que después, nada, se armó una polémica en torno a algo que en cierta manera es un poco logística, pero bueno, la verdad que era inevitable. Si vos pones vehículos de las Fuerzas Armadas al servicio de las fuerzas policiales, va a abrir estas discusiones. Y por ejemplo, la Usina de Percepción Ciudadana dice que un 74% de la población está a favor de este tipo de medidas. Entonces, por un lado tenés gente que quiere cambio de izquierda, gente que tiene una visión conservadora en por ejemplo, políticas sociales. Entonces, hay muchas cosas que son como factores que tenemos, y mi pregunta, como que yo me pregunto, bueno, hay un montón de información, hay un montón de cosas que tenemos cierta como certeza de una foto posible de lo que puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué hacer con eso, no? ¿Qué hacer cuando ya sabes que esto es la situación? ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, decís muchas cosas difíciles de ordenar. A ver, veamos. yo lo anticipé. Yo creo que en la era...
En la era de los algoritmos y de las plataformas de redes, hay que siempre tener un gran cuidado en no sobreestimar lo representativo de nuestra burbuja mediático-digital. Entonces, que a nosotros no nos guste algo no quiere decir que a la mayoría no le guste. Capaz que en sociedades de masas, con medios de comunicación más concentrados, uno podía pensar con más claridad a la opinión pública, y ahora la opinión pública está mucho más fragmentada y nosotros estamos adentro de esa fragmentación, no la podemos ver de afuera. Y requiere un esfuerzo intelectual entender a ese quizás 74% que piensa algo que no nos gusta o qué sé yo. Porque además es muy difícil de leer. Hay muchas encuestas que dan deseos punitivos y militaristas en la sociedad, y después a la hora de votar, todos los plebiscitos punitivos que ha intentado la derecha han perdido. Entonces ese clamor popular es ambiguo y hay que saber leerlo, y hay que saber entender que un deseo de seguridad no necesariamente viene junto a un sadismo social. Entonces, bueno, son aguas que no siempre son fáciles de navegar. Yo creo que esto de las camionetas de algún modo fue lo que los yanquis llaman un dog whistle, ¿no? Un silbido de perro. Eso quiere decir algo que un votante entiende de qué se está hablando, pero no necesariamente se está diciendo directamente. Entonces vos largás estas camionetas militares, el mensaje que sale es los militares a la calle, pero en realidad no está sacando a los militares a la calle, pero el que quería eso y quiso entender eso, entendió el mensaje, y después al público más informado le explicás, no, en realidad no están así, qué sé yo. Como que como movida política es algo que es una técnica de comunicación política que se usa, ¿no? Después, bueno, si uno le quiere discutir ético-políticamente, eso es otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué se hace con el descontento? Bueno, yo creo que hablar, ¿no? Hablar y escuchar, me parece que no tiene mucho misterio. En un punto, siempre la política es el arte de coser descontentos. Entonces, si vos tenés un descontento que es más de izquierda y que viene más de una convicción de que cierto rumbo político no va a resolver los problemas del país y que eso es preocupante. Y después hay del otro lado, en otras zonas sociales, un descontento que no es de izquierda, necesariamente, pero que sí es con que los problemas sociales no se están resolviendo. Y bueno, yo creo que la izquierda tiene que poder hablar con ese otro descontento y que lo tiene que hacer mientras gobierna, lo cual es muy difícil. Porque la militancia que podría estar haciendo eso tiene una relación incómoda con su propio gobierno. Yo creo que la mejor manera de navegar de caminar esa cornisa es, por un lado, ser muy claro en explicar con qué se está de acuerdo, con qué no se está de acuerdo y por qué se apoya, del modo que se apoye en general, de modo que se entienda, bueno, qué hay del otro lado, cuál es el pragmatismo en relación a evitar que gobiernen los blancos, en qué cosas no estamos de acuerdo, pero no por capricho ideológico, sino porque las cosas que pensamos que van a ser consecuencias de eso, y pensar en el futuro en el sentido de decir que a veces cuando el presente está perdido o cuando el presente está trancado, la pregunta no es cómo yo desesperadamente trato de que pase lo que yo quiero, porque bueno, hubo una interna y la interna tuvo un resultado y tampoco un resultado muy categórico. Entonces yo creo que la izquierda tiene que hacer una gran introspección, entender bien por qué tiene tan poca capacidad de irradiación hacia más allá de sus fronteras más inmediatas, a pesar de tener palancas institucionales y partidarias y sindicales importantes, y construir una agenda de futuro, quizás a tiempo para las próximas elecciones. Y en el medio, ayudar a que el gobierno actual tenga la mejor orientación posible. Pero bueno, salvo algún evento político que desorganice la relación de fuerzas, por ejemplo, un resultado inesperado en las elecciones internas del Frente Amplio, algún desprendimiento de élite, alguna gran movilización popular, por ejemplo, en la educación pública, la relación de fuerzas internas es la que es. Y siempre hay cosas para hacer. Yo creo que eso no tiene que llevar al desánimo, sino que, bueno, cada organización, cada persona tiene tareas, y una de ellas, no menos noble que las demás, es pensar el momento siguiente, tanto en términos de agenda como
todo lo demás. Gabriel, por otro lado, quería consultarte en conexión con toda esta reflexión con respecto a si en el pasado, ¿no? Cuando pasó toda la crisis institucional en el gobierno de Lacalle Pou, que les recomiendo a los televidentes ese ciclo de notas que hiciste tú junto a Rodrigo Alonso y Amparo Menéndez Carrión sobre el caso Lacalle, que habla un poco de ese momento de crisis institucional. Luego, el gobierno de Yamandu Orsi gana bajo la premisa de que gobierna la honestidad, ¿no? O sea, Sí. el foco estuvo puesto en esas crisis institucionales y no tanto en la emergencia social que había dejado Lacalle Pou. Un poco la emergencia social está un poco más visible ahora porque los votantes de izquierda lo ponen como una de sus inquietudes principales, ¿no? Preguntarte, esta cuestión de la crisis de la República, por así decirlo, ¿te parece que no estuvo procesada en la sociedad? ¿Te parece que hoy en día ya es algo que la gente no logró, digamos, procesar todo lo que sucedió? O sea, ya quedó como algo que la ciudadanía uruguaya lo olvidó, por así decirlo. Porque me parece que es un proceso que fue muy importante y que parece como que tuvo tanto fuego, tuvo tanto fervor y fue algo que rompió muchos esquemas de nuestra democracia y sin embargo ahora no pasó nada. De hecho, Bueno, chao. un politólogo muy minimalista podría responderte, ¿cómo que no fue procesado? Perdieron las elecciones. Ahí tenés en la escala de la respuesta. Pensándolo un poquito más de lejos, lo que te podría decir es, a nivel mundial hay una crisis de los regímenes liberales, tanto a nivel interno de los países como a nivel internacional. En los últimos años hubo intentos de golpe de Estado en Brasil, en Corea del Sur, en Estados Unidos, en democracias consolidadas. Hay un vaciamiento democrático impresionante en los países de Europa. Bueno, ni que hablar cosas que han pasado en América Central. Bueno, estado de sitio en Ecuador. O sea, han vivido cosas las democracias que las han degradado y también han vivido una gran intensidad de conflictos sociales en buena medida producidos por el propio neoliberalismo, en las cuales el despliegue del liberalismo a partir de los años 70-80 produjo niveles de desorganización y descontento social que fueron respondidos a veces por movimientos populares y a veces por reacciones más reaccionarias. Entonces, bueno, las democracias liberales están débiles, hay problemas de legitimidad. Si uno ve las encuestas, Latinobarómetro, uno ve que la democracia no es lo que era. Las extremas derechas proponen respuestas autoritarias a esto, pero no es simplemente un tema ideológico, es un tema material, porque tenemos estados que están desafiados en su dominio territorial por organizaciones criminales, tenemos una agudización de problemas políticos, sociales y de legitimidad que hacen que los estados se retraigan sobre sí mismos y la política tenga lógicas más schmittianas, más de la lógica del amigo-enemigo, que vienen también de niveles de polarización social que son típicos de situaciones anómicas y en los cuales el Estado tiene grandes problemas para resolver los problemas. Entonces yo creo que si uno... Y todo eso estaba mezclado en el caso de Lacalle. La corrupción, los grupos criminales, la dificultad del Estado para funcionar correctamente, estas dinámicas más schmittianas y más polarizantes de la política, el espionaje. Estaba todo ahí y yo creo que todas esas realidades seguimos viviendo con ellas, quizás sin ese significante que las agrupa en un gobierno o en un oficialismo que bueno, sí, que hizo cosas muy impresionantes. Todo el caso, por ejemplo, del contraespionaje desde el aparato del Estado para el caso Penades, como cosas muy, muy oscuras, pero que yo creo que no se van a ir a ningún lado. Si uno mira la política estadounidense, si uno mira la política de muchos lugares de América Latina, uno ve que cosas de esas se han hecho cotidianas y que, bueno, lamentablemente eso también hace que la política se vuelva más peligrosa, se vuelva menos centrada en ideas, y se vuelva más enrarecida en términos de que la representación de los sujetos sociales muchas veces está mucho más intermediada, mucho más distorsionada por simulacros mediáticos, olas de moralismo,
dimensiones de mezcla entre las dimensiones criminales y las políticas. Es un poco nuestra realidad, ¿no? Gabriel, muchas gracias por este tiempo, por estas reflexiones. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Venía a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afiliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Y bueno, estoy muy contenta de presentarles a la segunda invitada de la noche, Anabel Teles, quien es filósofa y fundadora del espacio Pensamiento. Ella nació en Montevideo y vivió durante 30 años en Buenos Aires, pero actualmente reside en Uruguay. Desde hace más de 4 décadas desarrolla una labor de estudio, investigación y enseñanza sostenida por la convicción de que en tiempos de incertidumbre pensar constituye una necesidad ética y política. En diálogo con las obras de Spinoza, Foucault y Deleuze, su trabajo indaga la dimensión afectiva de la vida colectiva, la producción de subjetividad, los procesos de subjetivación y la producción de comunidad, condiciones para pensar y crear nuevas posibilidades de existencia como apuesta por el porvenir. Ella es autora de Una filosofía del porvenir, un libro que yo lo leí y lo recomiendo. Ontología del devenir, ética y política afectiva. Apuntes para pensar la vida comunitaria, su próximo libro. La inquietud por lo humano, una conversación con Spinoza y Deleuze en el Río de la Plata. Se publicará en los próximos meses. Ay, yo estoy chocha, o sea, es como que es una entrevista de casi que fan, digamos, de Anabel Teles. Me confieso como fanática. Te iba a traer una política afectiva y me olvidé. Lo regalo, pero te lo mando. Yo me muero. Te lo hago llegar. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, Anabel, un poco creo que la presentación de tu persona ya como que evidencia el por qué te invitamos a conversar aquí hoy.
es un momento donde, bueno, la incertidumbre, no hay que ni decirlo, que es como la sensación cotidiana en muchos aspectos de nuestra vida. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la incertidumbre y la imposibilidad de salir de la incertidumbre, ¿no? Esto de que el futuro tiende a ser como esa cuestión entre esa dicotomía entre barbarie y civilización, donde las perspectivas de que una alternativa a este modelo de crisis humanitaria no aparecen de otra forma que desde un autoritarismo extremo, fascismos, desesperanza, sentidos de vidas vacíos, ¿no? Que son caldo de cultivos para las peores sensaciones, como son el odio, el fascismo, la ultraderecha. Es decir, es una oportunidad de la humanidad de crisis para repensar muchas cosas y salir de esta cuestión del abismo, de la crisis y del vértigo que nos genera. Así que yo sé que tú venís del campo de las ideas y de la filosofía. Un poco de la excusa política nos invita también a dar otras perspectivas, otras ideas, otros usos del lenguaje para pensar todo esto. Así que un poco por ahí la tiro. Claro. Sí. Yo siempre aclaro, como te decía recién, que vengo del campo de la filosofía porque es una perspectiva, es un desde dónde pienso y desde dónde me sitúo para pensar en relación con nuestra territorialidad, con nuestras territorialidades. Me parece que este diagnóstico que tú haces es realmente, yo coincido con él, estamos viviendo una situación de incertidumbre, de desazón, desasosiego, digamos, y fundamentalmente de impotencia, ¿no? Esto que tú planteas. Ahora bien, me parece que para abordar estas cuestiones, para pensarnos y pensar lo que está sucediendo, es necesario, como decía, situarnos, ¿sí? Situarnos aquí, en el Río de la Plata, en el sur de América Latina, situarnos en una experiencia de pensamiento regional, una experiencia de pensamiento que es afectiva, que es corpórea, regional, que no está exenta de estas inquietudes, de esta sensación de incertidumbre constante. Digo esto porque en nuestro país se viven ciertas, digamos, disposiciones políticas, vamos a decirlo así, pero regionalmente estamos acechados por peligros acuciantes, por situaciones que nos parecen impensables, ¿no? Últimamente, escuchando informativos o programas de información argentinos, aparece el desguace de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina. Y tiene una gravedad regional importante y nosotros no estamos exentos. Digo, esto es un ejemplo, ¿no? No digo que sea el todo, es un punto que nosotros podemos mirar, focalizar y ver, bueno, ¿qué está sucediendo? Y estas situaciones que tienen que ver con un sistema económico extractivista, pero no solamente extractivista de los recursos digamos, territoriales, sino extractivista de la vida humana, ¿no? De nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra potencia. Es decir, esto se ve en la expulsión, no solamente que se echa a la gente de su trabajo, sino se expulsa de ciertas territorialidades laborales, culturales, etc. Entonces me parece que sí, que estamos viviendo una situación que es nacional, pero fundamentalmente geopolítica. No podemos pensar la política de nuestro país sin pensar el contexto geopolítico. Y en ese sentido aparece la posibilidad, dadas las condiciones de mundo que estamos viviendo, aparece la posibilidad de pensarnos y pensar las transformaciones en las cuales estamos imbuidos, ¿no? Que nos atraviesan, las transformaciones que en alguna medida nos están gritando que es necesario modificar, mutar. Pero bueno, ahí viene la cuestión, porque las transformaciones no son sin dolor. Dolor por lo que se deja, dolor por la incertidumbre, por lo que vendrá.
genera un no saber quiénes somos, dónde estamos y qué hacer. Ahí, en ese punto, me parece que la filosofía y ciertos autores nos dan condiciones de pensamiento que son a su vez condiciones afectivas, que implican disposiciones corporales, esas condiciones nos brindan la posibilidad justamente de, a ver, ¿desde dónde pensamos? ¿Cómo abordamos esto que nos está pasando? En ese sentido, Anabel, yo pensaba, hay muchos, digamos, analistas que hablan mucho de volver a los clásicos, ¿no? Muchos politólogos y economistas dicen, bueno, la verdad que hay que releer a Marx en este momento, si bien hay mucha actualidad intelectual, como hay una cosa, es decir, lees, no sé, a Platón y tiene mucho sentido, lees a, ¿no? Esos grandes clásicos. Quería detenerme en esta última parte, donde tú, por ejemplo, trabajás mucho con Spinoza, con Deleuze, con Foucault. ¿Qué de esos pensamientos, qué de todo ese ideario encontrás para justamente en esta última parte que tú mencionabas, pensar todas estas cuestiones? ¿Qué elementos encontrás ahí, esas relecturas o lecturas en este momento, ese juego entre lo clásico y el pasado del pensar nuestra humanidad hoy? Tal cual, porque además me gustaría comentarte algo que implica por qué algunos autores como Spinoza, pensador del siglo XVII, a mí me parece que cuando estamos diagnosticando o pensando que estamos atravesados por una profunda transformación, que es necesario pensar, que es necesario encontrarnos y pensar juntos, me parece que allí aparece la necesidad de volvernos a plantear la cuestión del porvenir, ¿sí? No te digo del futuro de la historia, sino de lo porvenir. Ahora bien, cuando nos planteamos la cuestión del porvenir, es necesario saber que esa apuesta, esa disposición por el porvenir está enlazada a la problematización del presente, a las preguntas, a las interrogaciones que nos producen nuestro presente, aquí, en la región, en el mundo. Entonces, esa problematización del presente, a la vez signada por la apuesta por el porvenir, a la vez actualiza memorias, ¿sí? Entonces, esto me parece importante porque no podemos olvidar que nosotros estamos asistidos, como presionados por ciertas memorias, ¿no es cierto? Entonces, Spinoza aparece allí, aportándonos ciertas ideas, cierto pensamiento, y yo a veces digo, bueno, nosotros estamos trabajando en una perspectiva de pensamiento nueva y antigua a la vez, porque se da una digamos, nos dirigimos a Spinoza mediante una problematización del presente, actualizando memorias y apostando por el porvenir, ¿no? En ese sentido, Spinoza nos brinda algo que para mí es fundamental hoy en día. Nos permite una imagen, una figura, una composición de pensamiento en la cual se produce un desplazamiento de la noción de individuo como entidad separada, del individualismo feroz que hoy nos acecha. Porque todos estos males que estamos diagnosticando de nuestro presente, en alguna medida están emparentados con cierto individualismo, con esta experiencia de ser entidades separadas, que tenemos relaciones de exterioridad unos con otros, pero siempre desde una perspectiva individual, desde mi perspectiva individual. Insisto en esto, en esa experiencia de separación, ¿sí? Separación que en definitiva es una separación conmigo mismo, con los demás y con el mundo, ¿sí? Y esta concepción individualista, este individualismo feroz que aparece hoy en los discursos, en el desarrollo de estas derechas que nos acechan en algún sentido, este individualismo feroz es algo que es necesario problematizar
interrogar y preguntarnos si es la única alternativa, porque en definitiva debemos reconocer que la tradición política de Occidente está anclada en el individualismo, en la figura del humano como ente individual y en la figura colectiva como la sumatoria de individuos. Entonces, estamos siempre en esta tensión, o el individuo o el colectivismo como sumatoria de individuos. Y lo que es peor, que como ya decía Foucault, el individualismo se enlaza sin darnos cuenta nosotros muchas veces, a ciertas políticas totalitarias, que es lo que está pasando, se está experimentando a diario en la Argentina. Entonces, me parece que interrogar sobre esta cuestión de concebirnos a nosotros mismos en función del individuo como entidad separada, insisto, de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza, es un movimiento de pensamiento necesario hoy en día. Y Spinoza nos brinda las condiciones para pensar de otro modo, ¿sí? Nos brinda las condiciones para pensar una relación indisoluble entre lo singular y lo colectivo, ¿sí? Entre lo singular y lo común, entre la individualidad y la comunidad. No solamente lo hace Spinoza, sino que los lectores contemporáneos, los lectores de Spinoza de los años 60, por ejemplo, Deleuze, Materon, filósofos franceses, nos dan esta perspectiva. Y ahora, el año pasado, salió un libro que no estaba en lengua castellana, que es en español, que es el libro de Materon, que se intitula Individuo y comunidad en Spinoza. Entonces, y salió este libro en América del Sur. Fue traducido por un filósofo colombiano y publicado por la editorial Cactus de Argentina. Para mí es un hecho político. Salado. Que Individuo y comunidad, un libro totalmente deseado, ¿no? Porque lo hemos leído en francés y no lo tuvimos hasta ahora, sale ahora aquí. Entonces, nos permite pensar, mediante un cierto desplazamiento, una disposición política en el enlace de la individualidad y la comunidad, ¿sí? Y esto me parece que es un aporte para nuestra época indispensable. Sin duda, Anabel. Incluso ahora escuchándote, un segundito, le pido por favor si pueden bajar un poco el volumen porque es muy difícil sostener la concentración, si no, gracias. Me pensaba, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo muy claro, cuando Cristina Kirchner decía, ¿no? La patria es el otro, ¿no? Y hubo todo un cambio en la política, no solamente con esa consigna, sino como, bueno, perspectivas como el feminismo que empiezan a hablar como, bueno, la política desde la intimidad, la política de nuestra vida personal, una cosa que en esto de pensar que la libertad es en tanto el otro también es libre, ¿no? Como esta cosa del individuo y el otro en esa perspectiva comunitaria. Pero también pensaba que en esto de la percepción del individuo con su alrededor y con su contexto, el sentirse parte de algo como una forma de identidad propia, ¿no? Uno es, no sé, por ejemplo, soy uruguayo, yo soy de tal barrio, soy de Peñarol, obvio, soy esto, ¿no? Como esa cosa de identidad, creo que hoy en día también ese factor de percibirse como individuo en algo también lleva como cierta crisis, porque pienso, ¿no? Un factor socioeconómico. Barrios donde la viabilidad de la vida de forma digna se ve truncada por cuestiones que tienen que ver con falta de acceso a una vivienda digna, salud, etcétera. Pero que también en esos espacios surge un fenómeno, o bueno, no surge, se extiende un fenómeno como lo es la violencia del narcotráfico, que simbólicamente da un sentido de la vida muy, muy profundo, ¿no? Donde el individuo se relaciona desde el dolor, desde la violencia con un otro, pero siente una identidad con algo, ¿no? Claro. Preguntarte en ese sentido también. Claro, el problema es que cuando lo común, la comunidad,
las instancias colectivas se centran en una cierta identidad, también, digamos, es como agudizan a veces el sentido de individuo, ¿sí? De individualismos. Yo aquí tengo esta ubicación y me representa esta construcción identitaria, ¿no? Y a mí me parece que a partir de lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos tiempos, es necesario pensarnos en una práctica constante que se da y se viene dando de construcción de instancias de vida colectiva, de vida comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristina Kirchner planteaba la patria es el otro, ¿no? El otro día, cuando lo dijiste, recordé que estaban haciendo una nota a la gente de la calle y había una mujer llorando a mares, decía, porque no puede, en Argentina, ¿no? No puede ser lo que nos está pasando, porque el otro, la patria es el otro. ¿Viste? Era como repetía y repetía, y me impresionó porque cómo caló esto, ¿no? En una situación de crisis, de desesperanza, de llanto. Entonces, pienso que estas situaciones, esas marcas, esas memorias que se actualizan, hacen que nos permiten pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer dadas estas condiciones? Y cuando comentás esta situación que se está dando en los barrios, con la expansión del narcotráfico, todo esto que tú dijiste, inmediatamente pensé en Rosario e inmediatamente pensé en Ciudad Futura. Ciudad Futura es una organización política rosarina que nace en Rosario, ahora se expande a la provincia, y que ellos tienen un modo de concebir la política que implica una ampliación del concepto y la noción de política. La política no se constriñe al gobierno, a los sindicatos, a los partidos. La política tiene que ver con la producción de comunidad, la producción de territorios productivos, barriales, zonales. Han hecho distintos emprendimientos productivos, desconocido su tambo. Bueno, pero es mucho más que el tambo. Han diversificado toda la producción económica, pero ellos fundamentalmente, en un contexto donde el narcotráfico realmente es un peligro cotidiano, piensan que junto a medidas gubernamentales es necesario llevar a cabo políticas que tienen que ver con la construcción colectiva de vida. Ellos dicen vida política no estatal, ¿sí? Producciones territoriales no estatales, pero podríamos decir producciones, espacios públicos no estatales. Entonces, me parece que allí hay una posibilidad de pensar la política en un sentido comunitario, colectivo, sin dejar de lado la perspectiva de lo singular, la individualidad y la necesidad de producir con otros, de producir bienes materiales, pero de producir vida con otros, existencia con otros. Y esto se da en condiciones realmente muy difíciles hoy en día, ¿no? Qué increíble. Sí. Es realmente apasionante todas estas cuestiones para analizar, pero te propongo, Anabel, que vayamos a un corte y enseguida volvamos con Legítima Defensa, segunda dosis. Me parece perfecto. Ya volvemos. Ay, si no te gusta cuánto daño causa la guerra, si no soportas cuánto han perfumado esa mierda, vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta cuánto daño.
Se viene el Mundial y Blotting se pone la camiseta y le saca tarjeta roja a la humedad. Expulsá la humedad de tu casa ya mismo y viví el Mundial en un ambiente renovado. Aprovecha esta promo Mundial. 2x1 en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Comprás el material y Blotting lo instala gratis. Blotting. Renovás tu casa, renovás tu vida. Estimados amigos de la comunidad de Caras y Caretas, hoy le traemos una gran noticia. Tarde de fútbol es mundial. Estaremos en todas las sedes, todos los partidos, seguiremos a Uruguay y les vamos a contar minuto a minuto lo que pasa en el campeonato del mundo. Todos los días pone Tarde de Fútbol. Volvemos aquí con Legítima Defensa, segunda dosis, y seguimos hablando con la filósofa Anabel Teles en una conversación que realmente es un deleite poder tener estas conversaciones donde muchas veces no tenemos el tiempo para realmente analizar estas cuestiones. Siempre la inmediatez de las agendas nos llevan a, reflexionar en otro tipo de lenguaje y de movimiento del pensamiento, ¿no? Yo quería detenerme un poco, Anabel, retomar un poco el concepto del porvenir, que me parece un concepto clave, además de ser una perspectiva de concebir ciertas formas de vida. Me parece que también tiene un asunto de que es clave, ¿no? Y ahora pensaba, había un podcast del Centro Cultural Kirchner que lo hacía Javier Trimboli, un historiador muy interesante, que fue en el marco del aniversario de Belgrano. Entonces él le preguntaba a varias personas sobre el tema, reflexionar en torno a la patria. Reflexionaban, ponerle con Rafael Spregelburg, que era el dramaturgo, activistas trans, activistas por el colonialismo, periodistas que no tenían nada que ver con nada. O sea, era muy interesante porque personas de distintos ámbitos reflexionaban en torno a la patria. Y en uno de los episodios, con Rafael Spregelburg, él trae un concepto de la patria como aquello en lo cual lo concibo como que está bueno, como que está bien, que quiero que se sostenga a futuro. Decía, por ejemplo, para mí la patria es la ecología, es la justicia social, en esa clave. Entonces yo pensaba, qué interesante, me daba pie a pensar también si el porvenir tiene algo que ver también con esta cuestión de aquello que nosotros concebimos como justo, como aquello que lo sentimos agradable para nuestra comunidad y que queremos que se desarrolle a futuro. Preguntarte un poco, si podemos desarrollar un poco más de esto del porvenir. Claro, es muy interesante eso que estás aportando, porque esa mirada, porque siempre, habitualmente, mejor dicho, la patria es como una entidad exterior a nosotros, casi, Sí. ¿no? Entonces es como poder plantear, no, la patria tiene que ver con lo que hago, con lo que vivo, con lo que siento, con lo que me gusta. No lo había escuchado, me parece muy interesante. A mí, la cuestión del porvenir es una... intitulé una filosofía con la palabrita, digamos, una filosofía de porvenir. El porvenir aparecía en mi primer libro, ¿no? Es una cuestión que siempre me convocó, porque además vivimos desde hace muchos años en una situación donde el nihilismo ganó, en palabras de Deleuze, filósofo francés, es el nihilismo, el valor de nada dado a la vida, fue ganando cada vez más territorios afectivos y a nivel del pensamiento. Entonces, claro, la pregunta por el porvenir insiste.
insiste y nos convoca a pensar la temporalidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo nos convoca a pensar la temporalidad, es que nos invita a pensar el tiempo de una manera distinta. Por eso decía hoy que pensar el porvenir es problematizar nuestro presente y actualizar memorias. Y en ese gesto aparece una dimensión afectiva, la dimensión de los afectos, porque en realidad estamos hablando constantemente de sensaciones, de estados anímicos, de afectos, ¿no? Y este es un tema muy importante dentro del campo spinociano. Pero sin ir ahí, estamos hablando de afectos, ¿no? Entonces, cuando yo refiero o cuando tú referís a la patria es esto que me gusta, esto que quiero, estoy dándole un valor afectivo, estoy desplegando un pensamiento afecto en relación a esta territorialidad que me sitúa, en la cual me sitúo, en la cual estoy. Entonces, me parece que ahí aparece una relación entre la política y la ética, entre la política y la subjetividad, que para mí es indisoluble, porque tomemos lo que hablábamos recién. Spinoza nos brinda la posibilidad de pensar la relación indisoluble entre la individualidad, decimos la singularidad y lo colectivo, ¿no es cierto? En esa dinámica asistimos a un pensamiento afectivo, un pensamiento que piensa las relaciones que son relaciones afectivas, el poder de afectarnos y ser afectados, que provoca aumento o disminución de la potencia de existir. En términos de Spinoza, el aumento genera alegría, la disminución genera tristezas y sus derivadas, ¿no? Entonces, me parece que poder pensar la política, poder pensar la patria en términos afectivos, es poder convocar a este devenir de la potencia, del deseo, de aquello a lo cual tiendo, no porque me parezca bueno, dice Spinoza, me parece bueno porque tiendo hacia ello. La patria, sigo tu pensamiento, la patria me parece bueno porque tiendo hacia ello, porque me gusta, porque valoro. Me parece que esto da el tono de un desplazamiento, ¿sí? Ese es el punto que a mí me gustaría marcar. Vivimos una época de profunda transformación y es necesario disponernos en ese sentido, en el sentido de la transformación, en el sentido de pensar distinto. Foucault decía, ¿cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto? Insistir en la pregunta. Pensar distinto, generar nuevos afectos que no son otros, sino una disposición a afectos comunes, afectos de respeto y apoyo mutuo, de solidaridad, de confianza. En ese sentido, ese desplazamiento implica tomamos la transformación, un cierto desplazamiento que implica la relación de lo singular y lo colectivo, prestar atención a las tramas relacionales, a la producción de instancias de vida colectiva, de vida comunitaria, y en ese devenir intensificar el pensar de un modo distinto la política, la ética, nuestra propia existencia, nuestros propios modos de vivir. En ese sentido aparece el porvenir. El porvenir, digamos, en relación a la pregunta por el presente, actualizando memorias, es aquello que nos impulsa a la imaginación de nuevos mundos posibles, lo que nos impulsa a la creación de nuevos modos de vida. Y esos modos de vida son ético-políticos, atañen a la vida de cada quien en relación a los demás, pero atañen fundamentalmente
a la vida política. Pero para eso necesitamos salir, desplazar de ciertas concepciones que instalan la política solo a nivel del gobierno, del Estado, de la institucionalidad, y dejan de lado lo que tiene que ver con los movimientos sociales, las construcciones comunitarias. No, eso también es política. Y si eso también es política, desde ahí vamos a generar nuevas posibilidades de conversación y de construcción material, de vida material, de economía sustentable, de nuevas psicologías. ¿Se entiende? Es como, yo creo que hay que pensar en términos de esta transformación que estamos viviendo, sabiendo que es dolorosa porque vamos a dejar cuestiones, porque nos genera desazón, porque nos genera incertidumbre, pero nos brinda la posibilidad de ciertos desplazamientos a una territorialidad productiva, afectiva, que es capaz de generar nuevas posibilidades para nosotros mismos. Pero para ello necesitamos trabajar, pensar, estar con otros, generar grupos, pongamos por caso, interdisciplinarios. Tenemos que disponernos a esos nuevos modos y ampliar, no quedarnos aferrados a aquellos esquemas, a aquellas formaciones, a aquella concepción de individuo, de representación, etcétera, que en algún momento, en algún sentido, hoy se está mostrando como insuficiente. Ese también es un problema. Exactamente, Anabel. Y bueno, me quedo pensando muchísimas cosas. Yo siempre voy a aprovechar para decirte muchas gracias por todo esto. Para mí es muy interesante. Me parece que también en esa clave, ¿no? De transformarnos aprovechando lo que nos genera incertidumbre, por ejemplo, ¿no? La revolución tecnológica. Que, bueno, produce, por ejemplo, que 40% del trabajo, tal como lo conocemos, según la OIT, va a cambiar. La robotización, la inteligencia artificial, todo eso. Bueno, capaz que también es una clave para decir, bueno, sí, esto puede generar mucha crisis, pero a su vez puede ser una oportunidad de transformación para trabajar menos, para destinar la vida a otra cosa, que pueda aportarnos a la existencia, no tanto destruirla, ¿no? En esa clave de crisis como oportunidad, ¿no? La crisis a un paso del oasis, poéticamente, digamos. Exacto, sin dejar de lado lo que trae consigo en el sentido de la destrucción, de los peligros, porque estamos viviendo una situación donde los peligros acechan y es necesario resistir aquello que pretende destruirnos, sin dejar de lado, una tonalidad afectiva, político-afectiva, de resistencia activa frente a los peligros, en posicionarnos en una perspectiva de pensamiento que pregunte, que interrogue, como tú decís, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos poner esto al servicio de lo común, de las instancias de vida colectiva, de nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, desde nuestras perspectivas, aquí territoriales, ¿no? Eso cambia nuestras experiencias cotidianas. Y en ese sentido también quiero preguntarte, Anabel, arrancamos nuestra conversación situándonos también desde una perspectiva desde el Río de la Plata, ¿no? Estamos teniendo estos debates acá en Uruguay, en el Cono Sur, en el sur global. Quería preguntarte si hay alguna cuestión como de la particularidad de la vida en el Río de la Plata que invita también a ciertas reflexiones que suceden en nuestro marco, en nuestro país, en nuestra región, que en todo esto que estamos reflexionando tiene alguna particularidad. A ver, pienso en voz alta desde la ignorancia, ¿no? Esta idea de, bueno, el uruguayo como nostálgico, como bajoneado siempre, ¿no? Digo, como cabizbajo. Digo, hay algo como de eso también que tiene que ver en toda esta cuestión de análisis. De nuestra propia índole, como decía Spinoza, ¿no? Refería a las coletas de los chinos. Sí, a mí me parece que como
mi modo de pensar no está dirigido a hacer análisis sociales. Concibo el Río de la Plata casi como un operador situacional, como, bueno, desde aquí estamos y estos somos, ¿no es cierto? Claro. Desde aquí pensamos y desde aquí realizamos un acto de resistencia ante los colonialismos, ante las imposiciones de dominio, de control que hoy están calando en nuestros territorios. Ahora bien, creo que en nuestros territorios hay, yo no sé si tiene que ver con ser taciturnos o reflexivos o tal, pero sí, para mí tiene que ver con ciertas experiencias de vida singular y colectiva que hacen a la construcción de instancias comunitarias, ¿no? Tenemos una larga tradición en nuestro país de cooperativismos, de instancias de producción, digamos, la producción agroecológica está asignada por la reflexión respecto de la producción colectiva, digamos, a nivel también de una larga tradición que se relaciona en sus comienzos con el sindicalismo, pero que no dejan de tener esta impronta comunitarista. Y también tomo experiencias como las que ocurrieron en el 2001 aquí y también en la Argentina, ¿no es cierto? Que fue la posibilidad de pensar un desplazamiento de la política y pensar, allí nace política afectiva, ¿no? Una política territorial, una política que concernía a los afectos y que concernía a la producción de territorio, digamos, de instancias de vida que tienen que ver con otros modos de producción y otros modos de relación. Me parece que hay algo de esa proliferación de preocupación, de experiencias que aluden a cómo vivir con otros, ¿sí? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo desplegamos afectos comunes, como te decía, afectos de respeto y apoyo mutuo? ¿Cómo desplegamos el cooperativismo y la solidaridad? Bueno, me parece que hay experiencias en el Río de la Plata que están pululando, que están que son como un caldo de cultivo para lo nuevo, para el porvenir. Por eso la insistencia en las memorias, ¿no es cierto? Porque las tenemos allí. La cuestión es saber que estamos aquí ahora, saber cuál es nuestro presente, saber los peligros, realizar resistencias activas y trabajar en ese sentido que implica la actuación de memorias y esta cierta, ¿cómo te digo?, que para mí en algún sentido son rioplatenses, ¿sí? Este tipo de pensamiento político que atiende a las construcciones comunitarias. Y lo no digo yo solamente. Por ejemplo, Toni Negre y Michael Hartz, que son filósofos Toni Negre murió, pero filósofo italiano, que en algún sentido refería al Río de la Plata a estas experiencias. Entonces me parece que de eso se trata, de afirmar el porvenir, pensar el presente y actualizar memorias. Ana, a ver, me quedo pensando con una cosa con respecto a los afectos y también me pensaba, ¿no? Cómo invitar al porvenir, voy a decirlo así, invitar al porvenir, me parece una imagen como gráfica, o invitar al pensar en esta clave de los afectos a quien está, digamos, sumergido en el odio y la tristeza, ¿no? Porque y que hay como una sensación también de que hay gente que está como, te diría, como perdida, ¿no? Ahí está esta sensación de que hay ciertas personas que incluso dicen, bueno, esta gente es irrecuperable, esta gente está perdida, esta gente es imposible, ¿no? Hay una cosa como de una radicalidad casi que en su concepción de ser un humano, ¿no? ¿Cómo pensar
esta invitación a pensar de otro modo, a relacionarnos o pensar el afecto cuando estos fenómenos suceden en nuestro mismo lugar? Bueno, es difícil la pregunta, ¿no? O más difícil la respuesta. Sí. Yo no puedo hacer otra cosa que referirlos a ciertas experiencias y a ciertas ganas actuales de reactivar ciertas experiencias. En el 2001 yo vivía en la Argentina, cuando fue la crisis. Y era una situación fermental en algún sentido, pero que vaya que había desazón, ¿no? Y nos propusimos con la gente del espacio trabajar había otros que también lo hacían, otros grupos, pero nosotros nos propusimos trabajar con movimientos de trabajadores desocupados y fuimos a Matanza, al conurbano bonaerense, y allí, en un centro de formación comunitaria que tenían emprendimientos de panadería, estaban haciendo una escuela, etcétera, etcétera, fuimos todos los domingos a escuchar, a ver qué sucedía ahí. Después de un par de meses nos invitaron a hacer un taller de filosofía. Entonces los domingos de 4 a 10 de la noche hacíamos en el conurbano, ahí en el barrio, donde las condiciones económicas eran tremendamente, digamos, de carencia, ¿no? Porque estábamos en el 2001, 2002, ponele, hacer un taller de filosofía de 4 a 9 de la noche. Wow. Entonces, para mí esa experiencia me marcó, obviamente, ¿no? Duró 2 años y pico el taller de filosofía, lo realizamos en otros espacios. Era una ronda, se convirtió en una ronda de pensamiento filosófico, una ronda de pensamiento. Los compañeros planteaban los problemas que habían tenido en la semana y en determinado momento hacíamos como un movimiento entre todos que daba lugar a pensar ciertas cuestiones desde una perspectiva filosófica. Y era interesante porque llegaba gente de otros países y abonaba, ¿no? No, claro, se sorprendían, pero participaban, ¿no? Y a mí me parece que, y veía gente de todos lados, porque venía gente del barrio y venía gente de otras latitudes, y me parece que esa es una experiencia que quizás es interesante volver a pensar. En estas situaciones, juntarnos, pensar. Yo le decía a una compañera el otro día, bueno, quizás volver a hacer rondas y que circule el pan, el mate, pero volver a pensar lo que nos está pasando. Y eso produce alegría. Claro. Eso nos estimula. Comenzar por ahí, quizás, ¿no? Yo sé que en esta situación tremenda que estamos viviendo, decir esto parece hasta naif, ¿no? Pero me parece que son prácticas, pequeñas prácticas, que en el caso que se puedan expandir, producen transformaciones, intensifican transformaciones en el sentido del porvenir, permiten propiciar ese porvenir que anhelamos, ¿no? Bueno, es muy poquito, pero sentarnos a pensar, compartir el pan, compartir el mate, desde una perspectiva de pensamiento que nos esté forzando, impulsando a generar afectos comunes, como decía hoy, de solidaridad, de respeto y apoyo mutuo, y a partir de ahí que surjan instancias de producción, de nuevas producciones, de nuevas creaciones. Me parece que eso ya es importante. Sin duda, para mí eso ya es como un movimiento que cambia muchísimas cosas, esta cosa también del roce, ¿no? Para mí eso es fundamental en todo lo que quiere ser transformador. Me parece que esa perspectiva jamás debería faltar, incluso me parece que muchas veces se explican ciertas desazones o ciertos conflictos porque no está presente eso, ¿no? Y eso me parece que es muy necesario siempre como reafirmarlo.
estamos entrando ya en la última parte del programa, pero yo quería, Anabel, que nos comentaras un poco sobre tu último libro, esta invitación que ya queda hecha para que cuando salga ya puedan conseguirlo todos nuestros televidentes. Pero nada, no quería dejar de preguntarte sobre eso, sobre qué trata, cómo es tu última producción literaria. Bueno, mi última producción, este libro llevó un tiempo largo, porque justamente creo que la dificultad mayor estuvo en que intentaba decir de un modo, digamos, claro y que pueda ser leído por los muchos, esta problemática del individuo, ¿no? El libro se intitula La inquietud por lo humano y podríamos decir que el libro nos está invitando a pensar lo humano desde otra perspectiva. No a dejarlo de lado, sino a pensar lo humano desde otra perspectiva que implique sabernos parte de la naturaleza, entre otras partes, palabras de Spinoza, ¿no? Y que ese sabernos parte de la naturaleza, entre otras partes, significa que padecemos digamos, en esas situaciones relacionales. Spinoza dice, padecemos porque somos una parte de la naturaleza, entre otras partes. Pero aún así, esa es la condición de horadar el muro, la condición de la sutil salida, porque es con otros que vamos a encontrar la posibilidad de aumentar nuestra potencia de existir y de pensar, y es con otros que vamos a poder generar instancias de libertad propia y colectiva. Lo que nos enseña Spinoza fundamentalmente es que el aumento de la potencia singular se da a la vez con el aumento de la potencia colectiva de existir y viceversa. Entonces, generar esas instancias colectivas implica pensar lo humano desde una perspectiva singular, relacional y en relación. Es como bajarnos del banquito y estar codo a codo con otros. Y bueno, ese movimiento que lo abordo desde distintas perspectivas, digamos, y invitando a pensar distinto, como te decía, a hacer un desplazamiento en relación a la práctica, al ejercicio del pensar, que nos habilite justamente esas condiciones que serían la posibilidad de otros modos de la política, de otros modos de la experiencia ética, de los procesos también de subjetivación, de cómo nos constituimos en relación con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Muchas gracias, Anabel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Por favor, y ojalá que podamos seguir conversando. Seguramente vamos a seguir haciéndolo. Seguro, vamos a seguir. Bueno, y nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Nos vamos a tomar un café con Poppy. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Se viene el Mundial y Bloting se pone la camiseta y le saca tarjeta roja a la humedad. Expulsá la humedad de tu casa ya mismo y viví el Mundial en un ambiente renovado. Aprovechá esta promo Mundial. 2x1 en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Comprás el material y Bloting lo instala gratis. Bloting. Renovás tu casa, renovás tu vida.
Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre pajarita que me gritas al pasar, y así me conocí, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Seguimos con Legítima Defensa, segunda dosis, ya en el último bloque, que es un bloque que me encanta hacer, va a ser la última vez que lo voy a hacer, al menos por ahora, que es el bloque de Café con Poppy, con quien vamos a estar analizando los temas de la semana. Pero antes quiero comentarles algo. Con este frío, el cuerpo pide algo rico y caliente. Y hay pocas cosas mejores que un buen fondue. Así que Granja Naturalia tiene el pack perfecto para hacerlo. Queso emmental rallado y una botellita de vino blanco, listo para estar pronto en minutos. Fondue de verdad, con ingredientes de calidad, ideal para una noche fría con amigos, familia o bueno, con quien tú quieras. Y si hablamos de quesos Naturalia, tienen todo para todos los gustos. A ver, tienen queso parmesano, Uruguay, Colonia, Maasdam, Provolone, todo de primera calidad y todos libres de gluten. Encontrá todos los productos de Granja Naturalia en los principales supermercados del país. Yo esta me la llevo hoy mismo porque, bueno, para arrancar la semana calentita y a tono, me la llevo yo. Sí que sí. Me dicen que no, la producción. Me lo merezco. Por favor. Bienvenido, Poppy Avelando. Hola, Julieta, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí contigo. Yo también, escúchame. No fue mal al final, porque Sí. el domingo pasado no sabíamos. No sabíamos de la tragedia agonizante que íbamos a estar viviendo, ¿no? Cómo se llora y cómo sangra esta herida de la selección uruguaya. Si hizo verdad lo que te decía yo, de la última victoria en 1811. 1811, así es. Varias cosas han pasado desde entonces. Bueno, todo el lío que ha habido con, bueno, los intereses que hay de los periodistas deportivos, que a mí ya la verdad, esta lloradería me da hasta vergüenza ajena, porque es de un nivel explícito de demostración de intereses que ya roza lo lamentable. Pero bueno, otras cosas también han pasado en el país. Sí. Tenemos rendición de cuentas, Así es. ¿no? Que ya fue enviada al Parlamento 2 o 3 días hace, ¿no? El martes. El 30, claro. Exacto. Y empieza el tratamiento ya en comisión el miércoles que viene, ¿no? Se está reuniendo el equipo económico y varios ministros con la bancada del FA, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas que hay que remarcar. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo se habló de gasto cero incremento? Sí. Y acá abrieron un espacio fiscal de $31 millones, ¿no? Porque vienen 50 del presupuesto quinquenal anterior, votado el año pasado, más 31, que hay que financiarlos. Pero antes de ir a esa parte, yo te digo, me parece interesante 2 cosas. Una, que viste, todas las rendiciones de cuentas no son solo números y plata y gastos y recursos, sino algunas normas distintas, ¿no? Sí. Por ejemplo, se corrigen algunas cosas de la ley de medios aprobadas en el gobierno anterior. Yo recuerdo simplemente, están los artículos 176 a 191, están ahí las modificaciones. Pero una es la necesidad de residencia legal de los propietarios del espectro audiovisual, ¿sí? No, radio. Sí, telecomunicaciones, ¿no? Sí,
controles para el lavado de dinero, revisión de aquellas sesiones que se han hecho sin aval del Poder Ejecutivo, y creo que también límites a la concentración. Me parece que son cosas positivas. La otra positiva es la exoneración de IVA a las cooperativas. Sí. ¿no? Una cosa largamente pedida. Por FUCBAN, por todo el movimiento cooperativo, sí. Había dos cosas esenciales pedidas por el mundo cooperativo. Una era la rebaja de los intereses del 5 al 2%. Que eso se hizo en el gobierno pasado. Es verdad. Se logró por conquista de FUCBAN, no por... Y esta también, que pasaron, fíjate vos que pasaron 15 años de gobierno frente a Amplista y no se veía eso negado. Sí, tal cual. En este cuarto sí. Además, me parece muy interesante porque además no puede hacer que... Es bueno que el gobierno corrija, que esté exonerada en gran parte la vivienda promovida y no la cooperativa de vivienda. ¿no? Con millones de dólares aparte. Sí, no era solamente... Son 5 impuestos que fueron aprovechados por, cámaras o sea, de inmobiliarias, de empresarios, de manera explícita, por ejemplo, en Punta del Este. Muchos argentinos incluso ves propagandas que ponen como incentivo venir a Uruguay por la ley de vivienda promovida, ¿no? Pero Como una forma de... No solo en Punta del Este, acá en Montevideo también. Claro. Santiago de Monoambiente es un dormitorio con commodities, estas cosas, amenities. Que te ponen un par de cosas. Como la soja. Pero sí, es muy interesante ese giro por ahí. Y también quiero agregarte una cosa, Pupi, porque ya que estamos hablando de viviendas, más allá de lo presupuestal, está, la ley aprobada con respecto a las viviendas endeudadas, o sea, acelerar esa expropiación. A su vez, se da esta medida para el cooperativismo. Y por otro lado, lo que anuncia Andrade es que próximamente se va a presentar un proyecto de ley que va a ser, digamos, para acelerar los espacios del Estado que están en desuso, que son más de 1000. O sea, todo lo que tiene que ver con la cartera de tierras, es un movimiento interesante que se está dando también. Ahora, yo tengo una duda con las viviendas deshabitadas. ¿Hay que expropiarlas o se canjea por la deuda que tienen? Yo lo que entiendo es que se canjea por la deuda que tienen, sí. Sí, pues son deudas de contribución inmobiliaria. Exacto. Sí. Y que a su vez tiene mucho que ver con el reclamo que le... Yo lo que vi, una cosa buena, sí, vos la has visto, atrás de la Torre Ejecutiva o del Palacio Esteves, te acuerdas de un edificio que estaba hecho pomada. Sí. La intendencia lo cedió a una cooperativa. Exacto, es de artística, ¿sabías? ¿Eh? Ahí, si mal me equivoco, es la cooperativa de la Sociedad Uruguaya de Actores. ¿Ah, sí? Sí. Y de hecho, en Ciudad Vieja, en toda esa zona, pero más tirando a lo que es la Diagonal Fabini, es decir, más por donde es la calle Juncal, casi en el puerto, lo que se está haciendo es una movida que va desde la Intendencia, que es la rehabilitación de la Ciudad Vieja, y donde ya van a haber... ¿El Ministerio de Trabajo por ahí? Sí, se esperan casi 300 familias. Con 3 cooperativas, edificios. O sea, hay un incentivo muy grande ahí de recuperar esos terrenos. Sí. Bueno, después, volviendo a la rendición. Volvemos. Va a haber fondos reasignados para educación. Un 10% de lo que reclama. Sí, un 10%. 2,5% de la universidad. Exacto. Y no me acuerdo el porcentaje de la UTEC, no me acuerdo. Creo que era 5 también, una cosa media así. Pero hay una cosa llamativa, es que se saca plata del Instituto de Colonización. $10 millones, ¿no? Que dice O'Donnell que es el 27, pero en el 28 no le sacarían, ¿no? Porque pasás de comprar una estancia bien comprada al resto de recursos, y cosas que no se entienden mucho. Que incluso si nos vamos para atrás, cuando surge esta cuestión del programa Avanzar, creo que se llamaba, de la calle Pou,
que se proponía asentamiento cero, pero que sin embargo ese programa estaba financiado por fondos del Instituto Nacional de Sí, Colonización. O sea, sí, sigue siendo la moneda de cambio, ¿no? sí. Y además que, bueno, lo que representa colonización en términos de ideológicos es muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces, pero yo recuerdo que en algún momento, cuando se compró María Dolores, O'Donnell manifestó cierta discrepancia con eso. sí, ¿Mm? Habiendo otras prioridades, llegó a decir. Se compró una estancia, pero que además tiene que ver con las estructuras de fondo del país o con los elementos de fondo que hay que transformar en el país, que es esto de la propiedad de la tierra, para que no se vayan los productores familiares, para que no sea todo concentración de sojeros argentinos que alquilan o compran, claro. ¿no? Entonces me parece que es necesario fortalecer. Y me llama la atención eso. Y también me llama la atención que la parte de que es nueva asignación de recursos, que puede estar bien, ojo, yo no critico eso, es que ya son los autos eléctricos. El IMES, sí. El IMESI, se le vuelve a poner el IMESI, que serían unos 16 millones de dólares, ¿no? Y ahí me queda la duda, ¿qué hubiera pasado si se implementaba el incremento del 1% al impuesto al patrimonio? ¿No habría plata también, sin necesidad Exacto. de no afectar de alguna manera el cambio de la matriz productiva y energética del país? Bueno, hay dos cosas para decirte, Popi. La primera, una cosa que comentaba Eduardo Botinelli el pasado miércoles que estuvo en el show de Legítima Defensa. Él dijo algo que me pareció relevante con respecto a esto, que fue que el gobierno anuncia el mismo día la baja de precio de combustibles y esta cuestión del IMESI, siendo que esta medida estaría aplicándose a partir del 1 de enero de 2027, ¿no? Sí, O sea, falta de timing, como una dicen. falta de timing muy concreta. Y por otro lado, lo segundo que te quería decir es que otra cosa que dijo Marcelo Abdala, creo que ese mismo miércoles, pero en la mañana, fue que la propuesta de PIT-CNT de sobre gravar el impuesto de patrimonio de este 1%, en un 1% del 1%, estaría siendo discutido en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, oficialmente la propuesta del 1% se va a discutir en ese ámbito. Claro, pero no, yo qué sé, de repente, en realidad los autos que se afectan no son los más baratos, ¿no? Son de $19.000 No, dólares. 19.000 en puerto, ojo, 30.000 al público, Ahí va. ¿ah? Que es un 5%, creo, ¿no? Sí. De IMESI. Además, todos los autos a combustión tienen IMESI también, tienen mucho impuesto. Pero hay una especie de contraste entre eso, ¿no? En fomentar descarbonizar, yo qué sé, se llama descarbonizar, ¿no? Sí, sí, Todo sí. la ciudad y aumentar un impuesto. Exacto. Entonces, que yo qué sé, no me parece que sea una cosa para poner el grito en el cielo, ¿no? Sí, no. Aunque viste que ya salen a decir las cámaras que no me acuerdo el nombre Y bueno, de está, pero cuál, también, pero dice que ya se frenó una exportación muy grande, no sé pero lo qué. que pasa es que siempre van a criticar todo lo Claro, que te hace exacto, pagar impuestos, ¿no? exactamente. Pero Porque, Pupi, ¿te puedo decir algo? sí, Porque en la rendición de cuentas, también lo que ha sucedido es un poco el mensaje llamativo del presidente de la República, que da un mensaje a la población a través de sus redes sociales, donde nombra algunos de sucesos que ha concretado su gobierno con respecto a situación de calle, trabajo. ¿Qué pensás vos de ese mensaje del presidente en este contexto de rendición de cuentas y también en un contexto donde las cifras yo creo dan que, alta desaprobación? yo creo que después volvemos a la rendición porque hay que ver lo de la transferencia, ¿no? Pero yo creo que hay un esfuerzo del gobierno por modificar su comunicación. Que yo me acuerdo de una nota que leí de una compañera de Brecha que decía, el problema no es la comunicación, sino el contenido. Política, claro. Rosario Teuría, ¿no? La leí también. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo en ese sentido, digo, porque yo no sé, vos viste, está el ejemplo siempre de AMLO y de Claudia Sheinbaum, de las mañaneras. Las mañaneras.
cómo vos fijas la agenda en el país. Entonces me parece que hay señales del gobierno. Digo, una señal es esta decir, bueno, vamos a duplicar, es hasta 2030, ojo, no es de inmediato esto, ¿no? La transferencia. Hay que ver bien eso. Y después discutimos qué profundidad tiene esa medida, ¿no? Un esfuerzo en ese sentido, digo, porque los índices de desaprobación fue brutal lo de cifra, ¿no? Claro. 65% de desaprobación. Entonces hay un mensaje ahí hacia el electorado que lo votó, digamos, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo de las cooperativas, estamos aumentando las transferencias. Un aumento del salario real, que el aumento del salario real es muy bajo. Tampoco es para decir que hace 50 años que no sé, Claro. ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Y después hay otro mensaje que también está ubicado, me parece a mí, en función de esa lógica del descontento que registra las encuestas, que es todo el tema de las tanquetas. Porque las tanquetas que empezó siendo un mensaje muy confuso. No sabía si los militares iban a estar en la represión del delito o no, si iba a haber militares o no dentro de las tanquetas. Ahora parece que lo va a manejar la policía, simplemente van a usar las tanquetas. Pero el mensaje es, nos preocupamos por al electorado más conservador y primario en su razonamiento, que tiene a Bukele como modelo de gestión de la delincuencia, diciéndole, nosotros vamos a poner los militares. Y yo vi en las redes a alguna gente, frente amplista, ¿no? Que ponía, le sacamos una bandera a la derecha, contento. Como le sacamos una bandera a la derecha, porque Vamos bien. Vamos bien, le ganamos de mano. Ponemos a los militares en la calle. Después resulta que no es así. Pero también es un mensaje hacia ese electorado que no lo votó. Y que reclama, como según la encuesta de la unidad, ¿cómo es? La usina de percepción ciudadana. Que el 74% está de acuerdo. Exacto. Que me parece que además es una lógica y otra cosa que podría agregar a eso es la reunión con Cast, que tiene ahí un emprendimiento de él que se llama Compromiso Regional por la Seguridad, que es una especie de sucursal del Escudo de las Américas, ¿no? Regional, ¿no? Y además, viste que Cast hizo una conferencia ahí en ADM y planteó la cadena perpetua y las cárceles tipo Bukele para los campos narcos. Entonces me parece que ahí hay una beta del gobierno hacia un modelo más punitivo, más represivo, que puede coincidir con ese electorado que pide esas cosas, ¿no? Incluso dentro del frente hay también que Sí, sin duda. ¿no? Que a mí me parece que es parte de la batalla ideológica que se ha dejado dar hace años y años y años y años, ¿no? Que es donde vos, la izquierda iba implantando valores en la sociedad. Yo siempre doy un ejemplo que se puede discutir mucho. Las universidades son para reproducir el pensamiento del Estado, del dominio. Y la Universidad de la República en Uruguay tiene una posición crítica sobre todo, no sobre los gobiernos. Un pensamiento autónomo e independiente. No ocupa el rol reproductor, ¿no? Que tiene asignado en su diseño. ¿Y eso por qué? Por batalla ideológica, cultural, ¿no? Y acá me parece que está fallando la batalla ideológica y cultural de la izquierda, ¿no? Porque no puede ser que parte incluso de los frente amplistas quieran el modelo Bukele. Exactamente. Y aparte, con respecto a eso, Popi, me parece muy interesante anclarlo con lo que han sido las diversas voces que han salido para hablar de la desaprobación del gobierno y también de esta desconexión con la militancia. Pienso que salió Fernando Pereira, que salió Oscar Andrade, y lo que plantean ellos dos, y bueno, también Alejandro Sánchez y bueno, Yamandu Orsi propiamente en su mensaje él también lo dice, pero hay una tónica de decir, bueno, lo que está pasando es una crisis política, ¿no? Pero por lo que yo entiendo es que no están pudiendo trabajar la subjetividad de la militancia frente amplista con respecto a los logros o los cambios de este gobierno.
que a mí lo que me genera la duda es decir, bueno, pero si hay una crisis política, ¿no sería la sustancia de lo político lo que está en crisis? No tanto la comprensión, porque me parece que sí, que hay que trabajar en la subjetividad, y me parece que tiene que ver mucho con esto, y me parece que no va a ser una transformación que sea a corto plazo, pero que sin embargo tampoco se está empezando a generar eso. No, Y no, me o parece sea, no hay debate. no hay debate y que además se ha sido muy permisivo en la libertad de las definiciones. Eso también, porque por más que el Frente Amplio ha sido una fuerza policlasista por definición, me parece que hay muchas cuestiones que hay mucha libertad en torno a que cada cual puede opinar libremente lo que sea, que está perfecto, pero si vos estás encuadrado en una misma fuerza política, no pueden existir dos definiciones que no puedan convivir. O sea pero yo te decía, yo creo que hay. Y eso habla de que no hay una unidad, de decir, bueno, pero al menos pensamos distinto, pero esto de acá nos une. Bueno, ¿no? hay un A problema eso que voy. tiene el Frente Amplio es hacer síntesis de alguna cosa. Por eso, incluso, que es una evolución o involución que viene de tiempo atrás, ¿no? Que es el devenir del Frente Amplio. Vos fijate una cosa. Yo me acuerdo en el programa del 2003, para la selección del 2004, estaba planteada la disolución de la SAFAP. Claro. Después desapareció eso. Es decir, cómo se va cambiando, me puedo decir en función de la realidad, no, en función de que te vas legitimando frente al poder, ¿no? Pasás a ser una izquierda o progresismo sistémico, no antisistema. Claro. ¿No? Está. Pero yo creo que además hay una cosa que hay que resolver. Pero vos fíjate que Fernando Pereira salió a decir que si hubiera sido los militares, él renunciaba. Sí. ¿No? Si los militares en la calle a combatir el delito. Entonces, la cuestión de la unidad tiene que ver con las definiciones que se vayan haciendo. Si el Frente Amplio pasa a ser, o la unidad pasa a ser, que estamos en un paraguas electoral, la cosa se complica, Claro. ¿no? Porque hay que entrar a pensar en algún momento si esto no es un paraguas electoral, como similar a lo que fueron en algún momento los partidos tradicionales que tenían varias salas, Sí. ¿no? Si en ese aspecto se ha tradicionalizado el Frente Amplio. Hoy todavía hay, igual en el programa hay elementos que son progresistas, indudablemente, no podemos hablar de. Pero hay un empuje del gobierno, de los que están en el gobierno, para esta cuestión de la unidad nacional, de la acumulación positiva. Nadie habla, salvo Pereira a veces, de acá hay dos programas del país. Nadie dice eso, ¿no? Entonces, pensar que tenemos los mismos intereses, yo qué sé, la oligarquía uruguaya con los trabajadores uruguayos, es un error, porque la oligarquía existe. O el interés de las transnacionales es la preocupación por resolver la vida de los uruguayos. Yo me acuerdo siempre en la discusión de UPM, Sí. que la gente de UPM llegó a decirle, cuando se discutía todo el tema del tren, llegó a decirle, esto me lo contaron participantes de la conversación, gente de UPM llegó a decirle al gobierno, nosotros venimos a producir celulosa, no a resolver los problemas de infraestructura a ustedes. Así que paguen el tren. ¿No? Pagamos el tren. ¿No? Pagamos el tren. Bueno, pero volviendo a la. Bueno, y ahora es muy el tren, interesante ojo, que el tren se puede utilizar para otras cosas. Sí, ¿no? pero y además cómo ha sido el modelo de gestión de UPM, que en realidad pasando raya hay que ver cuánta ganancia quedó en Uruguay y cuánta ganancia quedó en la empresa. Bueno, lo que queda en UPM son los puestos de trabajo, los aportes al BPS. Circunstanciales aparte, ¿no? Los aportes al BPS. Después ahora se supone que con el impuesto mínimo global que empezaría a cobrarse en enero de 2027, en lugar de ir a Finlandia va a quedar acá. Claro. ¿No? Que esa es una de las formas que plantea Odone, o plantea el gobierno, digamos, para financiar los 71 millones de estos con las transferencias. Son 16 millones y medio, dice Odone, de IMESI a los autos eléctricos, y después la recaudación de los nuevos impuestos. El TEMU, el IVA TEMU ese,
el crecimiento del patrimonio en el exterior de los uruguayos y el impuesto mínimo global. Exacto. De ahí se sacaría la plata para ese 31. Ahora, yo creo que esa duplicación, yo creo que sí, que va a aliviar la situación de alguna gente, ¿no? Duplicar. Pero se va a duplicar en un proceso, ojo, no es 27 va a ser el doble de lo que es ahora. Y la unificación creo que también facilita trámites, ¿no? Pero ¿eso resuelve el tema de la pobreza? No. El tema de la pobreza se resuelve con trabajo. Y por eso me preocupa algunos planteos, y quiero saber bien qué plantea el PIT-CNT, el Frente Amplio, con esto del desarrollo, ¿cómo es el Plan Nacional de Desarrollo? Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque si no hay industria, no hay. Industria que no quiere decir que vos pongas a hacer auto porque no tenés hierro, no tenés acero, ¿no? Pero tenés madera, tenés lana, tenés cosas para hacer, ¿no? La industria puede hacer la carne también, está claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se hace aceite con la soja en este país? Entonces, hay una serie de cosas que además, viste que el mundo del trabajo tiene ahora dos problemas, arriba y abajo. ¿Qué te quiero decir? La gente que no termina secundaria, que la mayoría de la población, el 50% no termina, esa gente ¿a dónde va a trabajar? Y después arriba, que ahora los programadores empezaron a crear problemas de trabajo por la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, siempre hablan del modelo chino, que yo creo que China no es socialista, lo he dicho mil veces, capitalista. Pues el socialismo es la propiedad social de los medios de producción. En China no es así. Bueno, se dice que es el socialismo chino, de la forma china. ¿Qué te pensás que es Huawei? ¿Privado o estatal? No, es privado. Es privado. ¿Qué te pensás que hace Apple en China? ¿Beneficencia? ¿No? Entonces dejemos eso a un lado, ¿no? Eso lo veamos detrás de cámara. Quedan 5 minutos, no podemos desglosar todo lo que es el socialismo chino. No, socialismo, capitalismo chino. Yo digo socialismo chino. Vos sí, pues yo ya sabés, dale. ¿Vos sí hablando de revolución bolivariana también? Yo no voy a hablar de eso ahora. ¿No te das cuenta que es un protectorado yanqui en Venezuela? Popi. Y eso es verdad. Hay intermedios, me parece, en esa discusión. No. Si yo me quedo con el petróleo, me quedo con las minas, me quedo con la electricidad, me quedo con todo, y yo te manejo el petróleo como lo vendés. Sin duda que la intervención de Estados Unidos en Venezuela es gravísima. Ahora, que el Estado de Venezuela no tenía otra salida que la que encontró. ¿Traicionar? No, pero iba a ser un baño de sangre. Está como bandero que comparó a Lenin con Delcy Rodríguez. Yo estoy con Monedero. En esa línea de análisis estoy con Monedero. Pues fíjate cómo Venezuela necesitaba ganar tiempo. ¿Qué no está ganando nada de tiempo? Se perdió todo. ¿Qué tiempo para qué? Y bueno, pero hubiese sido una barbarie. ¿Y cómo fue? ¿Por qué secuestraron a un presidente, bombardearon Caracas, Popi. ¿Por qué hablas de cómo Irán le ganó la guerra a Estados Unidos? Porque resistió. Claro. ¿Por qué resiste el Hezbollah? Pues resiste. ¿Por qué resistió Hamas en Gaza? Porque resistió. ¿Qué hicieron los venezolanos? Apagaron todos los sistemas. Hay muchas cosas para analizar a fondo en ese sentido, pero no nos vayamos de eje. Estamos terminando la puesta a punto. Popi, ¿alguna reflexión más final que quieras? No, me parece eso que te decía, que el gobierno está buscando salir del atolladero donde están metidos. ¿Y te parece que va bien encaminado? Si me hablas de cómo va el delito, no. No. Si vos me decís, tomó medidas de fondo para algunas cosas, te digo, no. Tomó medidas paliativas, sí. Que puede tener una repercusión inmediata, puede ser. ¿Y discursivamente te parece que están cambiando? Sí, con la lógica del tema de la unidad nacional. Se queja porque la oposición hace oposición. Y bueno, era esperable. ¿Quién pensaba que iba a hacer? ¿Que te iba a aplaudir? No. El FA hizo oposición también. Entiendo. Juntó firmas contra el LUC, ¿no? Claro. Entonces. Hizo un plebiscito, un referéndum. Es la lógica, aunque no quiera admitirlo, de la lucha de clase. Me gusta esa forma de terminar. La lógica termina siendo la de lucha de clases.
Sí que sí. Bueno, hemos llegado al final entonces, Poppy. Bien. Nos veremos algún domingo. Algún domingo. Yo espero, ¿pasaste bien conmigo, Poppy? Sí, por supuesto. Escucha. Y yo me despido de todos ustedes y de todas ustedes. De verdad que ha sido un placer estar en este momento de excepción que tuvimos acá en Caras y Caretas. Muchas gracias por acompañarme en todos los formatos. Nos vamos a ir viendo los viernes y los miércoles nosotros. Y ya el lunes ya tenemos el retorno flamante de Leandro Grille a las pantallas. Vuelve este fin de semana. Vuelve este fin de semana. Volvió. Es verdad, ya volvió. Ya está acá en Uruguay. Pero acá a través de las cámaras va a estar el lunes. Así que, nada, capaz que después paso a traerte café frío, como en los viejos tiempos, Pop. Así me rezongás un poquito más. Bueno, que tengan un excelente fin de jornada y que arranquen espectacular el lunes, que los precisamos contentos, con energía, siendo gentiles con los demás. Nunca pierdan eso. Vamos arriba, nos vemos. Pajarita que me gritas al pasar y así me conocí. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Un ojo por el polvo borrando mi ansia. Tu risa me hace mal. Mostrate como sos, mostrate tu sentido todo el año.